Buenas noches con todos. A nombre de la Logia HPV de la Sociedad Teosófica en Perú, les doy la más cordial bienvenida a, esta nuestra conferencia mensual. Siguiendo con la programación, en este mes de agosto, tenemos una conferencia de lujo, dada por nuestro querido agente presidencial, Julio Pomar Calderón. Él es un miembro muy antiguo de nuestra logia, tiene más de 50 años como teósofa, con gran conocimiento de todo lo que es ocultismo, de todo lo que es tradición de sabiduría, y budismo, y todas estas cosas. Se desempeña profesionalmente como psicoanalista, por lo tanto, también tiene gran experiencia y conocimiento acerca de la psique humana, ¿no? Algo tan importante en nosotros. Y esta noche, pues, volcará todo ese conocimiento, dándonos esta gran conferencia acerca del inconsciente, una parte tan importante y desconocida para nosotros, sin embargo, que rige nuestra vida. Muchas veces el inconsciente es el que manda. Y bueno, yo sé que esta conferencia va a ser de gran interés para todos nosotros, así que les agradezco a todos su presencia y sé que esta conferencia nos va a ayudar mucho. Entonces, los dejo con ustedes a nuestro querido hermano Julio Pomar Calderón. Adelante, hermano, con tu conferencia. Buenas noches, hermanos, miembros de la Sociedad Teosófica, y a los amigos y visitantes que están esta vez acompañándonos. Primero que todo, quiero contarles que hará unos 3 años más o menos, yo estaba inquieto con este tema y tratando de armar algunas ideas para una conferencia. Y bueno, la he ido desarrollando y me he encontrado que en realidad el material que es el mínimo material que se puede usar, ¿no? Reduciendo las cosas al mínimo, es más que lo necesario para una conferencia. O sea, hay muchas ideas muy ricas que hay que analizar, ¿no? Eliminando todo lo que pudiera ser accesorio y tratando de centrarnos en las ideas capitales, pero así todo es demasiado. Entonces, en realidad, esto debería ser un pequeño curso de 2 o 3 sesiones, ¿no? Entonces, vamos a dar la primera parte ahora y espero, con la ayuda de Dios, que el próximo mes, en la conferencia mensual de la rama HPV, podamos dar todo el resto, ¿no? Eso quería decirles y pedirles disculpas de no haber podido resumir tal cantidad de información en 1 hora y media o 2 horas, ¿no? En realidad creo que es imposible hacer. Al ver esta lámina quiero agradecer a Edith, que es la creadora y la autora de todas estas cosas que se llaman PowerPoint, y que ha conseguido pues cosas muy ilustrativas, como por ejemplo esta lámina, ¿no? Donde se ve a un hombre en medio de la tormenta con su botecito y el mar que está movido, que hay relámpagos. Entonces, describiendo perfectamente lo que es el inconsciente humano, y cómo el ser humano está, la parte consciente, el yo, está perdido en medio de esta cosa tan tremenda que es el inconsciente y que es capital en su vida. Debo decirles que la idea que me ha movido a hacer este trabajo es la comprobación, ¿no? En la que creo que todos nosotros coincidimos, de que la vida es
la vida es una cosa que no es racional, que la vida está llena de sufrimiento, de problemas, incluso hasta parece la vida hay veces llena de protagonistas que somos los seres humanos, que estuviéramos locos, que hubiéramos perdido la razón por las decisiones erradas que hemos tomado durante nuestra vida. También hemos tomado decisiones buenas, ¿no? Y a nivel de humanidad, ¿no? La historia es realmente una cosa decepcionante de la especie humana. La historia, alguna vez alguien escribió un libro que se llamaba La historia de la infamia, algo así, tratando de hablar de cómo es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces la búsqueda de por qué los seres humanos actuamos de manera tan irracional y de manera tan egoísta y tan cruel, ¿no? Y por qué el mundo la vida es tan difícil, el mundo es tan duro, ¿no? Confirmando la maldición bíblica, cuando Jehová expulsa del paraíso a Adán y Eva, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor, en fin. Entonces, todo este paisaje tan duro, tratando de buscarle una explicación, ¿no? Ya San Pablo decía, por ejemplo, en su carta, creo que la primera epístola, no me acuerdo a quién sea, a los Gálatas, creo, no estoy seguro, ya decía de que hago el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo hago, ¿no? Explicando de esta manera el dilema que tenemos los seres humanos en la vida, ¿no? ¿Por qué cometemos tantos errores, ¿no? Por no llamarlos pecados, por no llamarlos crímenes, ¿no? ¿Por qué nos es tan difícil actuar correctamente? ¿Y por qué la humanidad en general vive en una especie de locura? Una posibilidad es que una parte de la mente humana esté fuera de nuestro control, ¿no? Esa es una posibilidad. La explicación que se dio en tiempos más religiosos, en la Edad Media, era que teníamos parado un ángel a nuestro costado derecho y un diablo en el izquierdo, ¿no? Y el mal que hacíamos se lo atribuíamos al diablo y el bien al ángel, ¿no? Pero en esta época de más luces, esa explicación ya no la podemos utilizar. Entonces, hay la posibilidad, de hecho, de que una parte de la mente humana sea la responsable de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? No toda la mente humana, sino una parte. ¿Es eso posible? ¿No? Existe el inconsciente. Entonces, hemos tratado de estudiar esto desde el punto de vista del psicoanálisis clásico, del budismo y de la teosofía, ¿no? Entonces, esa es la idea del estudio que vamos a hacer. Ahí tenemos una foto clásica de Sigmund Freud. Esa foto está, creo que, en todos los institutos de psicoanálisis alrededor del mundo. Es parecido a la foto de HPV que se llama La Esfinge, que es una foto clásica, ¿no? Entonces, HPV nació en 1856. No, perdón, en 1831. Y Freud nació 25 años después, en 1856. Y murió cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, murió en Londres en 1939. Entonces, él es el creador de un método de psicoterapia
que fue revolucionario en su tiempo, denominado psicoanálisis. Y un método muy discutido, ¿no? Muy alabado por unos y muy criticado por otros, ¿no? Entonces, él era judío, ¿no? Él era un judío, pero era un judío ateo, ¿no? No era creyente, nunca fue creyente de ningún modo. Nació en esta casa, en un pueblito que es en Moldavia, ¿no? Es en Moldavia ese pueblito, por algún lado tengo anotado, y ahora pertenece a la República Checa, me parece. No, pero en esa época era parte del Imperio Austrohúngaro. Nació en esta casita, nació en esta casa donde vivió solamente 3 años, y a los 3 años sus padres se trasladaron a Viena, la capital de Austria. ¿Podrías pasarlo? Ok. Entonces, esta foto es de Freud joven, Sigmund Freud joven, ¿no? Él estudió medicina y se especializó en neurología. Y esta casa que estamos viendo en Viena, ahí pasó la mayor parte de su vida, porque a los 3 años vino a vivir acá y se quedó hasta 1938, en que con el apoyo de personalidades a nivel mundial, logró que el gobierno nazi lo dejara salir y se fue a Londres, donde vivió 1 año y ahí falleció, ¿no? O sea que toda su vida la pasó en esta casita, y aquí fue donde creó las teorías psicoanalíticas. Y él creó esas teorías a partir de su experiencia clínica, ¿no? El psicoanálisis nació en los sanatorios, nació en los hospitales, ¿no? Y en los centros de curación. Nació a base de las observaciones que él hizo de personas que tenían problemas mentales, que estaban enfermos, problemas mentales, problemas emocionales de todo tipo, ¿no? De ahí nacieron sus observaciones, ¿no? Tratando de comparar lo que él veía en sus enfermos con una mente, entre comillas, una mente sana, ¿no? Una mente sana, o más o menos sana, porque no se puede definir realmente qué cosa es una mente más o menos sana. Hay muchas opiniones, es una cosa subjetiva. Entonces a él se le ha criticado mucho que sus teorías las haya elaborado a base de sus observaciones a la clase media austríaca, ¿no? O sea, él observó la clase media austríaca y él extendió lo que él investigó y observó ahí, lo extendió a toda la humanidad, ¿no? Esa quizás sea la observación más importante que se le puede hacer a Freud. Sin embargo, muchas de sus teorías permanecen en pie, y es que no todas, ¿no? La foto es de Freud 1 año o 2 años antes de su muerte, y ya él estaba en agonía, se puede decir, cuando se tomó esta foto, ¿no? Sigmund Freud sufrió de uno de los cánceres más dolorosos que existen, el cáncer a la garganta, y le hicieron operaciones en el paladar y cosas así terribles. Y en 1939 él le exigió a su médico una promesa que su médico le había hecho, que cuando el dolor se vuelva insoportable, lo iba a ayudar a poner fin a su vida. Entonces, en 1939, Freud le exigió eso a su médico, que cumpla su promesa. Y entonces su médico le puso 3 inyecciones de opio, y con eso precipitó su muerte, ¿no? O sea, lo que ahora se llama la muerte consentida, ¿no? La muerte consentida, sí. Acá vemos el famoso Simón, el famoso diván, ese es el término, ¿no? El famoso diván de Freud, ¿no? Esta foto es una reconstrucción que se ha hecho en Londres, en un museo,
dedicado a Freud. Entonces, el diván es auténtico, ¿no? El diván es auténtico. Lo único que está reconstruido es, su silla, donde él se sentaba, como vemos, se sentaba atrás para que el paciente no lo vea. Entonces el paciente estaba echado ahí mirando el techo y hablaba y hablaba, y Freud desde atrás tomaba notas y de cuando en cuando hacía alguna intervención, ¿no? Entonces, esta es una reconstrucción de cómo trabajó Sigmund Freud. Bien, después de esta breve presentación del ser humano, hablemos un poco de la teoría. Freud fue un personaje muy famoso y fue un innovador en el campo de la psicología. Prácticamente los que han venido después han comentado lo que Freud ha dicho, aceptándolo, atacándolo, poniendo otras ideas, pero generalmente las cosas que se mencionan en este campo, muchas de ellas, el primero en estudiarlas fue Freud. Y los periódicos, encantados con las teorías de Freud, porque hablaba del sexo, ¿no? Crearon una versión de Freud que se hizo periodística, ¿no? Y que llegaba al público en general, que no leía sus obras, por supuesto, pero en base a lo que decían los periodistas, él se formaba una opinión, ¿no? Esta es una caricatura donde dentro de la cabeza del mismo Freud sale otro Freud, ¿no? Hablando ahí de una manera muy, muy gráfica de lo que es el inconsciente, ¿no? Dentro de la cabeza de uno hay otro pequeñito que está pensando. Y la otra caricatura donde está analizando a Shakespeare, no conozco su origen, pero me parece que salió como un artículo que se llamó Psicoanálisis de Shakespeare, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Esta es una caricatura famosa. What's on a man's mind, ¿no? ¿Qué cosa hay en la mente del hombre? Entonces, en esta caricatura ven el rostro, la caricatura del rostro de Freud y una mujer, ¿no? Una mujer desnuda, ¿no? Diseminando la idea de que Freud, para Freud todo era sexo, ¿no? Esa fue la idea popular, ¿no? De que para Freud todo era sexo. Y eso fue lo que me enseñaron a mí cuando estaba en la secundaria, cuando, no sé, tendría 16, 17 años y estudiaba psicología. En el curso de psicología, pues eso es lo que me enseñó el profesor. Porque seguramente mi profesor tampoco nunca leyó a Freud, ¿no? Y esta otra, una caricatura de Freud con una mujer aparentemente griega, la han pintado ahí con una túnica blanca, sandalias y con la gorra frigia, que no es una gorra griega, sino es de origen frigio. Y Frigia creo que está en el norte, en Macedonia. Y aludiendo a cómo Freud usó mucho los mitos griegos en sus teorías, ¿no? El más famoso es la historia de Edipo, del rey Edipo, rey de Tebas. Bien, pasemos a lo siguiente. A ver, acá hay una cosa muy importante. En realidad hubo dos Freud, ¿no? El joven y el viejo. Entonces, cuando era joven, ¿no? Él estudió el tema del sexo y le dio un enfoque que es más o menos parecido a que los periodistas divulgaron, ¿no? No es igual, por supuesto. Pero cuando Freud es mayor, ¿no? Freud cambia por completo su exposición y su posición ante la vida sexual, ¿no?
Y entonces es un Freud que es mucho más digerible para el pensamiento moderno, ¿no? Mucho más aceptable, ¿no? No es el antiguo Freud. En 1988, él escribe Estudios sobre la histeria, ¿no? Su obra inicial, ¿no? Y en 1900, ¿no? Él escribe La interpretación de los sueños, que fue un bestseller en todo el mundo. En esas dos obras y en otras más, ¿no? Son las que constituyen la primera tópica, ¿no? La primera tópica, como la llamó Freud, ¿no? Es decir, la primera gran teoría que él elabora en base a sus investigaciones. Y según van avanzando los años, las experiencias y las investigaciones y los pacientes que él ve, ¿no? Él en 1920 escribe Más allá del principio del placer. Y en 1923, El yo y el ello. Y entonces da un vuelco a la presentación de la primera tópica y él crea lo que se llamó la segunda tópica, ¿no? Es decir, una segunda gran teoría que sin embargo conservó mucho de la primera gran teoría, ¿no? ¿Por qué usó el término tópica, ¿no? Tópica viene de más o menos de la raíz de donde sale la palabra topográfico, ¿no? Porque él trata para llevar a cabo sus estudios, de dar una imagen de la mente como si fuera un lugar, como si fuera un sitio, ¿no? Porque la mente pues es una cosa abstracta, ¿no? Y entonces él trata de utilizar términos para comprender el funcionamiento de la mente como si la mente fuera un lugar, un sitio, ¿no? De ahí viene el uso de la palabra tópica. La idea del inconsciente pertenece a la primera tópica, no pertenece a la segunda, aunque se conserva mayormente, en su mayoría, en la segunda tópica con el nombre de ello, ¿no? El ello, el it en inglés, ¿no? El ello. Entonces ya desaparece el inconsciente acá. Entonces nosotros vamos a estudiar la primera tópica y no vamos a estudiar la segunda tópica. ¿Cuál es la lámina que sigue? Ya, y la que sigue. La que sigue. Eso, acá. Estos tres personajes hablaron del inconsciente antes que Freud, ¿no? Freud no inventó, no creó la palabra, ¿no? Estos tres filósofos, ¿no? Son Edward von Hartmann, Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, ¿no? Ellos fueron filósofos, ¿no? Y escribieron y mencionaron en sus filosofías al inconsciente. Pero lo hicieron de una manera filosófica, ¿no? Y no de una manera clínica, como lo hizo Freud, ¿no? Por ejemplo, von Hartmann habla de que el inconsciente lo equipara con el absoluto, ¿no? Él es un filósofo idealista alemán. Y Schopenhauer y Nietzsche no sé qué cosas dijeron sobre el inconsciente, pero de ninguna manera fueron estudios clínicos, estudios médicos, ¿no? Sino fueron elaboraciones filosóficas, ¿no? Sin embargo, de ellos proviene la palabra inconsciente. Freud hizo una teoría, lo que no hicieron ellos, ¿no? Ellos no hicieron una teoría como el inconsciente. Freud creó toda una gran teoría sobre el inconsciente
basada en investigaciones con seres humanos, que eran sus pacientes. Y, y esa gran teoría es la que ha subsistido y subsiste hasta nuestros días y ha pasado incluso al lenguaje popular, el inconsciente. Entonces, y posiblemente la idea del inconsciente sea el aporte más grande que hizo Sigmund Freud a la humanidad, el aporte más grande que hizo. Posiblemente, ¿no? Podríamos retroceder. Bien, entonces vamos a estudiar la primera tópica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? En la primera tópica, Freud menciona que la mente humana tiene una parte consciente, ¿no? Como podemos ver, una parte preconsciente y una parte inconsciente, ¿no? Dice Freud, afirma que la vida mental, el psiquismo, no se restringe a la parte consciente, sino que hay una parte de la vida mental que está reprimida, no manifestada a nivel consciente, y que solo se puede acceder a la conciencia una vez que se han vencido las resistencias que se lo impiden, ¿no? Esto es, pues, en sí una revolución, porque la idea que el mundo sostenía es que el ser humano es un ser racional, es un ser consciente, ¿no? Inconscientes serán los animales, se decía, ¿no? Nosotros tenemos la razón. No olvidemos que habíamos pasado en 1700 lo que se llamó el siglo de las luces, ¿no? Entonces se pensaba que la filosofía, la ciencia, la mente humana y iba a ser la antorcha que iba a guiar a la humanidad a los más altos logros, ¿no? El ser humano consciente, racional, ¿no? Y entonces aparece Freud y crea toda una revolución diciendo que eso no es verdad, que el ser humano no es enteramente consciente. Una parte de él es consciente y utiliza la razón y la lógica, pero una parte importantísima, quizás la más importante, es inconsciente, ¿no? Y en esa parte están ocultas una serie de pulsiones y de representaciones, de pensamientos y de cosas vergonzosas, cosas terribles del ser humano que son reprimidas, ¿no? Es decir, que hay un proceso que se llama la represión que no deja pasar esas energías, ¿no?, a la parte consciente, de tal manera que nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos dentro de nuestra propia mente, ¿no? Y nosotros tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿no?, en base a las fuerzas inconscientes y no las conscientes, ¿no? Y disfrazamos este proceso mediante una racionalización de las decisiones que tomamos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la pareja que escogemos, la pareja estable con la que vamos a vivir nuestra vida y vamos a formar nuestra vida, nuestra familia, esa es una decisión inconsciente, no es una decisión consciente. Aunque a nosotros nos encanta pensar que nosotros hemos analizado el tema profundamente y después de una larga decisión hemos decidido enamorarnos de alguien. Lo que no es verdad, uno se enamora simplemente y toma decisiones de esa manera. E igual la profesión que nosotros escogemos también es fruto de procesos inconscientes. Y también la manera como utilizamos nuestra vida, nuestro tiempo, cómo con nuestro tiempo libre hacemos las cosas que amamos, que verdaderamente llenan nuestra vida. Eso también es inconsciente. Entonces, bueno, cuando esos procesos inconscientes son demasiado caóticos, la vida de la persona se vuelve insoportable. Y entonces es cuando el psicoanálisis va a intervenir para tratar de poner las cosas en órdenes
y venciendo las resistencias de la propia persona, lograr la curación. Abajo dice energía psíquica igual libido igual energía sexual. En la primera tópica, Freud afirma que todos estos procesos son dinámicos, los procesos emocionales, mentales, ¿no? Son dinámicos. La vida psíquica es dinámica. Y eso se logra mediante una energía que él llama libido, ¿no? Libido. Y que es equivalente a la energía sexual. Freud tuvo un discípulo, quizás el más famoso, que se llamó Jung, ¿no? Jung. Entonces, los dos concordaron con la idea de libido, ¿no? Pero mientras que para Freud la libido era producida por la energía sexual, Jung tenía una idea más amplia, ¿no? Una idea más amplia y decía que la libido es simplemente el deseo de las ganas de vivir, el deseo del placer, de disfrutar de la vida, de darse una serie de gustos que no tenían nada que ver con lo sexual. Por ejemplo, levantarse en las mañanas y tomarse un cafecito, ¿no? Y ese placer, esa capacidad de disfrutar de las pequeñas y de las grandes cosas de la vida, tiene que ver con la libido, ¿no? Eso es la idea de Jung, y la idea de Freud es que es básicamente energía sexual, ¿no? Pero también Freud dice una cosa, ¿no? Que la libido es posible desexualizarla, es decir, quitarle su contenido sexual. Y eso pasa cuando la persona tiene determinados ideales que persigue, que busca, que puede ser artísticos, literarios, científicos, lo que sea, ese tipo de ideales que hacen que la persona viva más allá de su individualidad y viva por una idea, es decir, una conducta idealista, ¿no? Se produce la sublimación de esa energía sexual que se dedica a fines más elevados, más altos, pueden ser espirituales, por ejemplo, ¿no? Y también otro caso en el cual se desexualiza la libido es el narcisismo, en el cual la libido se dirige al propio individuo, ¿no? Y entonces el ego del individuo se infla y para pensando que él es el centro del mundo, ¿no? Eso es lo que se llama el narcisismo. Bueno, es más complejo el concepto, por supuesto. Bien, el siguiente cuadro, por favor. El preconsciente, ¿no? Porque decía consciente, preconsciente, inconsciente. En el preconsciente están los contenidos no vergonzosos, no peligrosos de la mente humana. Es casi un sinónimo de memoria, ¿no? Y en el preconsciente es el que hace de guardián para evitar que las ideas peligrosas y vergonzosas que están en el inconsciente pasen a la conciencia, ¿no? Entonces es como una especie de vigilante, de guardián, el preconsciente. Podemos pasar al siguiente. Y bueno, esto ya lo vimos. Concepto del inconsciente. Entonces ahora vamos a ver unos pocos conceptos sobre el inconsciente, para darnos una idea de lo que el psicoanálisis piensa del inconsciente. Uno dice, el inconsciente metafóricamente es como un espacio topográfico y cuenta con una energía propia que mueve los procesos que allí ocurren, ¿no? Eso ya lo he mencionado. La mente es concebida como un lugar, ¿no? Donde ocurren procesos, ¿no? Y tiene una energía propia para esos procesos. El punto 2 dice, allí en el inconsciente hay un conjunto de contenidos o representaciones
pensamientos, emociones, imágenes, sucesos, que no están presentes en el campo actual de la conciencia, ¿no? Los sucesos, de tipo neutral, digamos, por ejemplo, cómo hacer para preparar tallarines, ¿no? Yo no me acuerdo en este momento, no están en mi mente, ¿no? Pero eso está en el preconsciente, ¿no? Pienso y me acuerdo cómo la receta para hacer tallarines, pero no está en mi mente consciente todo el tiempo, ¿no? Pero también hay representaciones consistentes en emociones, pensamientos, etcétera, recuerdos también, que están ocultos ahí, mezclado con otra serie de conocimientos y de informaciones que tenemos. ¿Puedes pasar al punto 3? Ya. Este espacio también alberga contenidos vergonzosos, repudiables, peligrosos, a los que se le impide aflorar a la superficie consciente por medio de un mecanismo denominado represión. Y para que se produzca la curación, esta represión tiene que ser levantada. La famosa frase de Freud sobre la curación psicoanalítica era hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces, más o menos, un paciente tiene problemas terribles para hablar en público, que no ubica su origen, y en las sesiones de psicoanálisis va a salir a la luz un recuerdo que él tiene oculto, ¿no? Cuando él tenía 10 años, estaba pidiéndole al profesor permiso para ir al baño y el profesor no le daba el permiso. Seguía hablando y de repente lo llama a él a la pizarra, ¿no? Después de tenerlo largo rato así. Y entonces cuando él sale a la pizarra, él ya se ha orinado, ¿no? Y se para delante de sus compañeros con los pantalones orinados y todos se ríen de él, incluso el profesor. Y ahí se convierte en el hazmerreír. Entonces, ese recuerdo que lo atormenta, él lo esconde, ¿no? En el inconsciente y origina de que no se pueda parar delante de un grupo de personas a hablar porque inmediatamente siente todo el malestar de esas emociones negativas que tuvo que pasar, ¿no? Entonces está reprimido el recuerdo y mediante el tratamiento ese recuerdo tiene que ir aflorando y hacerse consciente. Y al hacerse consciente, ¿no? Y no solo consciente, o sea, no solo recordarlo, sino tiene que analizarlo, interpretarlo, tiene que pensarlo muchas veces, tiene que incluso verbalizarlo, ¿no? Y a lo largo de ese proceso se va a ir produciendo la curación, generalmente, ¿no? El punto 4 dice, el inconsciente freudiano hay que representarlo como un lugar psíquico, no como una segunda conciencia, ¿no? O sea, no es que tengamos una conciencia que es consciente y otra que es inconsciente, ¿no? Sino que es la misma conciencia, ¿no? Un término que él usaba es el aparato psíquico. O sea, que la mente es todo un sistema, todo un aparato que funciona, ¿no? Tiene contenidos, tiene mecanismos, procesos y tiene una energía específica. Y que por supuesto no funciona igual en todos, ¿no? Funciona de manera individualizada. Ya. Y el segundo, lo que queda, ¿cuál es? La otra, acá termina. ¿Puedes pasarlo? Las manifestaciones del inconsciente. ¿Cómo sabemos que existe un inconsciente? ¿No? Acá creo que hay la mayoría de las cosas que nos hacen darnos cuenta que existe un inconsciente. Uno son los sueños, ¿no? En los sueños nosotros tenemos una serie
una serie de sucesos que se nos presentan, ¿no? Y que si nos ponemos a analizarlos y tenemos suerte, vamos a encontrar que los sueños no se producen por gusto, ¿no? Los sueños tienen una razón de ser. Por ejemplo, un niño va al parque con su papá y su mamá y pasa el heladero y le dice, mamá, quiero un helado. No, le dice al papá, papá, quiero un helado, y el papá lo lleva para comprarle el helado, y en eso la mamá interviene y le dice, no, está mal de la garganta, no puede comer el helado, y no le compran el helado. Entonces el niño esa noche sueña que está en algún sitio y alguien le da un helado y se come el helado en su sueño, ¿no? Es directo, ¿no? Es directo la, el sueño, ¿no? Entonces decía Freud que el sueño es la manifestación de un deseo reprimido, de un deseo negado, ¿no? No lo puedo tener en la realidad objetiva, pero en el mundo de mis sueños, que es otro mundo, sí lo puedo tener, ¿no? En el adulto, el sueño es está disfrazado, ¿no? Está disfrazado, simbolizado de diferentes maneras, ¿no? El deseo no se expresa directamente, sino de una manera indirecta, sutil, ¿no? Hay veces transformada por completo, lo que lo hace irreconocible, ¿no? De repente el adulto sueña con una mujer o con un hombre, si es mujer, por la que siente deseo, ¿no? Pero por algún motivo esa atracción no puede darse, por algún motivo. De repente es casado, o hoy es casado, lo que sea. Y entonces ese sueño, por sus ideas religiosas también puede ser, de no desear a la mujer del prójimo. Entonces ese sueño, él va a soñar con algo disfrazado, ¿no? El contenido que va a pasar a la conciencia, a la memoria y que se va a recordar, va a ser censurado en el preconsciente, va a ser censurado, entonces para que pase tiene que disfrazarlo. Y va a haber algunas relaciones en el sueño que pasan disfrazadas. Entonces solo después de un análisis se puede saber cuál era el contenido real del sueño, las simbolizaciones, como hemos hablado, los lapsus, ¿no? Uno no quiere decir, o sea, uno dice una cosa que tiene que decir, pero se sale el contenido inconsciente, ¿no? Creo que el más famoso que tenemos acá en el Perú es de un congresista, un político que ingresa al Congreso y cuando tiene que juramentar su cargo y jurar por Dios y por la patria, jura por Dios y por la plata, ¿no? Porque él entró al Congreso con la idea de a ver cómo me hago rico, ¿no? Entonces, así el inconsciente revela lo que tenemos adentro. Los chistes también son fruto de los procesos inconscientes en los que generalmente se refleja la agresividad que los seres humanos tenemos, ¿no? A través de la burla, ¿no? A través del escarnio, ¿no? Pero disimulado para que no se vea feo, porque todos los seres humanos tenemos un contenido de agresividad. El carácter, los rasgos de carácter. Unas personas son serias, otras son muy alegres, otras personas son temerarias, arrojadas, otras son tímidas, unos son muy tranquilos, muy calmados, otros son muy nerviosos, ¿no? Entonces, esos rasgos de carácter, ¿no? De todo lo que llama el carácter de una persona, son productos del inconsciente, ¿no? Productos del inconsciente. Son conductas que la persona desde niño ha ido creando para defenderse, para protegerse de temores que tiene, ¿no? Que ha visto que pasan en su medio ambiente y entonces él para protegerse de eso, él adapta determinados rasgos de carácter, adopta. Por eso creo que el mismo Freud lo llamó al carácter la armadura del yo,
¿no? El yo, para protegerse, se crea una armadura, y esa armadura es el carácter, ¿no? Entonces, eso tenemos que analizarlo. ¿Por qué soy yo así? ¿No? ¿Por qué me comporto de esta manera? Las decisiones vitales, como ya la mencioné, por ejemplo, con quién se casa uno, a qué profesión o a qué negocio, a qué trabajo se dedica uno, tienen que ver con cuestiones inconscientes que no tenemos tiempo de analizar ahora. Los olvidos, ¿no? Me olvidé las llaves, ¿no? Me olvidé tal cosa, me olvidé lo otro. También pueden ser maniobras del inconsciente para no hacer algo. Los accidentes, ¿no? Los accidentes. A una persona se cae, choca con el auto, en fin, lo que sea, y dicen todos, pues fue un accidente, pero si se analiza de repente en el inconsciente, hay motivos por lo que era conveniente para esa persona accidentarse, ¿no? Y las enfermedades también sabemos, por supuesto, ¿no? Nos enfermamos, hay veces para no hacer determinada cosa, o para protegernos, o porque nos conviene estar enfermos, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero el inconsciente sí sabe lo que la persona quiere, y entonces no quiere ir de viaje, no quiere ir a un compromiso, a una fiesta, y de repente alguna cosita que comió le cae mal y se le produce, pues, no sé, una enfermedad intestinal y no puede ir, ¿no? Entonces, también las enfermedades son productos del inconsciente, y eh, es una manera como se manifiesta. Sigamos adelante. Hemos dado pues una serie de conceptos que nos aclaran lo que es el inconsciente. Ahora veamos algunas características sobre su funcionamiento. En el inconsciente no existe el tiempo, ¿no? En el inconsciente no existe el tiempo. Ahí están las personas que ya desaparecieron de nuestra vida hace muchos años, la casa en que vivimos hace muchos años, podemos ser jóvenes, podemos ser niños, todo podemos ser, ¿no? Porque el tiempo no pasa ahí, y el recuerdo o la experiencia que nos atormentaba, ¿no? Por ejemplo, me van a botar de mi trabajo, ¿qué va a ser de mi familia si me quedo sin trabajo? ¿No? Eso pasó hace 50 años, ¿no? Pero eso dejó un impacto tan fuerte, ¿no? En la psique, que está todavía en el inconsciente, está grabado en el inconsciente, ¿no? Como si fuera hoy, ¿no? No existe el ayer, la persona, no existe el hoy, el tiempo. Nosotros no nos envejecemos en el inconsciente. Tampoco existe la contradicción, ¿no? Podemos hacer cosas que son por completo opuestas, o podemos crear en nuestro sueño cosas que son opuestas y no nos damos cuenta. No razonamos que eso no puede ser porque es contra lo que es real, ¿no? No razonamos eso. Y si logramos razonarnos es que estamos más o menos como despertando en el sueño, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño soñé que me perseguía, no me acuerdo si el hombre lobo o Frankenstein, ¿no? Me correteaba, y entonces yo corría y me metía a una casa desconocida, y el monstruo venía detrás de mí, y yo salía por el jardín posterior de la casa, y mientras corría veía que el pasto era rojo, ¿no? Y normalmente no hubiera pasado nada, pero yo me di cuenta en el sueño y dije, pero ¿cómo va a ser rojo si el pasto no es rojo, el pasto es verde? Y al hacerlo me desperté, ¿no? Pero normalmente no existe ninguna contradicción en el inconsciente. El lenguaje, por supuesto, es simbólico, ¿no? La realidad del sueño se disfraza en otras cosas para pasar la censura del preconsciente. Podemos avanzar.
4, el proceso de condensación. Una representación se convierte en varias al formarse una cadena asociativa por contigüedad, asociación, oposición, etc. Un sueño muy común es que uno está soñando viendo algún asunto con una persona, ¿no? Puede ser un amigo, y de repente el amigo se transforma en una tía, ¿no? Y de repente la tía se transforma en la mamá de uno, ¿no? Entonces, esa se condensa en varios personajes un significado, ¿no? Eso lo hacen inconsciente, ¿no? Hay una relación entre el amigo, la tía y la mamá de uno, y entonces el inconsciente lo condensa, ¿no? Para él no hay problema en eso, ¿no? Por una cadena asociativa, ¿no? Por contigüedad, ¿no? Porque está al lado, por asociación, porque se parecen algo, o por oposición, hay veces porque es opuesto, ¿no? El punto 5 es desplazamiento. La energía psíquica se desliga de una representación y pasa a otra a través de una cadena asociativa, ¿no? Nosotros tenemos una representación de las experiencias, de los recuerdos, de lo que nos pasó, ¿no? El chico que se orinó, por ejemplo, en los pantalones delante de todo el mundo, ¿no? Tiene una representación de lo que pasó, ¿no? Y hay una energía que está ligada a ese suceso, ¿no? Y por el tratamiento, se va a desplazar a otro hecho, ¿no? A otro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el pantalón orinado, de repente es porque se cayó al río, ¿no? No es porque se orinó, se cayó al río. Entonces ya no es vergonzoso, ¿no? Es también a través de una cadena asociativa. Y el siguiente es, el siguiente. El último, tanto la asociación como el desplazamiento se pueden observar en los sueños y en los síntomas histéricos. Ambos pertenecen al proceso primario de la mente. Entonces, las asociaciones, los desplazamientos, ¿no? La condensación, se puede observar en los sueños, ¿no? Los sueños están llenos de eso. Y también en los síntomas histéricos, ¿no? Esta neurosis que se llama la histeria tiene una serie de características y se van desplazando, ¿no? Las características, por ejemplo, las personas de autoridad, ¿no? Las personas de autoridad, el padre, de una paciente tiene determinada influencia sobre la hija y ella desplaza esa influencia del padre a un profesor o a un cura o de repente al mismo psicoanalista, ¿no? Y entonces en la sesión la paciente acusa al psicoanalista de cosas que él jamás ha dicho o jamás ha hecho, pero es porque lo hizo el padre, ¿no? Entonces el padre está reemplazando a la figura paterna porque por el proceso de desplazamiento, la energía psíquica se desligó de la figura original y llegó a la del paciente. Ahora, el proceso primario de la mente. Una de las cosas que aporta Freud es esta, ¿no? Que la mente tiene un proceso primario y un proceso secundario, ¿no? El proceso secundario es una manera de funcionar
un modo de funcionamiento en el cual interviene la razón, ¿no? Interviene la lógica, ¿no? Y, y en el proceso secundario y en el proceso primario no. Ahí intervienen las emociones básicas, ¿no? El resentimiento, la cólera, el odio, ese tipo de sentimientos. Entonces, por ejemplo, en la política, ¿no? Los políticos saben muy bien esto, ¿no? La gente vota, generalmente no vota con el proceso secundario, mediante la razón, mediante el análisis de lo que significan las promesas de un candidato o lo que ese candidato significa, sino vota mediante el proceso primario, por emociones básicas, ¿no? Porque este gordo me cae antipático, no voto por él, pero por este sí, porque me despierta pena, porque pobrecito, todos han abusado de él o de sus padres o de sus abuelos, y entonces yo voto por él a pesar de que no me ofrece las garantías de que va a cumplir lo que dice, ¿no? Entonces, hay esos dos procesos, el proceso primario y el proceso secundario, ¿no? Entonces, el proceso secundario es más propio de los niños, de las personas jóvenes, adolescentes, que actúan más por reacción de sus emociones, de sus hormonas, que, que por el razonamiento, ¿no? Entonces existen esos dos, el proceso primario y el secundario. Ya, sigamos adelante. La pulsión, ¿no? Es la energía, ¿no? De que hemos hablado que mueve los procesos psíquicos, la carga energética, la fuerza que empuja, los impulsos que mueven al organismo, a la acción. Es una excitación corporal que produce un estado de tensión que hay que descargar, ¿no? Estoy muy estresado, ¿no? Por una serie de problemas que me han sucedido en el trabajo y entonces yo tengo una tensión que tengo que descargarla de alguna manera. Entonces me voy con mis amigos a la cantina y me tomo unos tragos y me emborracho, ¿no? Algo tengo que hacer, porque peor sería irme a mi casa y pelearme con mi mujer, ¿no? Porque me peleé con mi jefe me maltrató, es un injusto, voy y me peleo con mi mujer, ¿no? Mejor sería que me vaya a la cantina y me emborrache, ¿no? O me trompee ahí con alguien, subo a un vehículo y público, me pisan el pie, me pongo a discutir y me trompeo, ¿no? Y voy a parar al hospital. Es una energía que viene de las células del sistema nervioso y que al ingresar al aparato psíquico se convierte en pulsión, ¿no? Entonces, ya el lenguaje común, las pulsiones, ¿no? Las pulsiones que una persona siente los llevaron a cometer este homicidio o esta violación, ¿no? O quemó la casa de alguien que odiaba, ¿no? Los representantes de estas pulsiones son los contenidos del inconsciente, que mueven y dan dinamismo a los procesos inconscientes, ¿no? Todo esto relacionado con el inconsciente, ya. Y el último, para terminar, el complejo de Edipo, relacionado con Freud. No se puede hablar de Freud sin hablar del complejo de Edipo. El complejo de Edipo y su resolución o no resolución es fundamental para la salud mental y la curación de toda neurosis. Según Freud, es la gran causa de nuestro fracaso como adultos en cuanto a comportarnos como seres racionales, ¿no? Bueno, acá se puede decir muchas cosas, pero no voy a decir muchas cosas, sino algunas cositas básicas que las voy a leer de un libro que escribió Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un norteamericano que escribió sus obras en el 40, 50, los años 1950 más o menos, y que no era psicoanalista. Él escribía sobre los mitos,
¿no? Y sobre simbolismo, ¿no? Entonces tiene una serie de obras sobre ese tema, sobre los mitos de la humanidad, pero por los mitos y su relación con los sueños, él se acerca al psicoanálisis y lo estudia. Y entonces ha dicho unas cosas sobre el complejo de Edipo, ¿no? Él, que no es, como le digo, no es psicoanalista, que me parecieron muy valiosas. Así que le voy a dedicar 2 o 3 minutos para leerlo y con esto vamos a terminar, ¿ya? A terminar el psicoanálisis. A ver. En Estados Unidos, en los años 50 y tantos, un periódico norteamericano de circulación nacional, se le ocurre pedir a sus lectores que les escriban sobre sus sueños para analizarlos, ¿no? Y entonces muchos escriben. Y entonces lo que se creía que era producto del siglo pasado, el complejo de Edipo, se refleja en los escritos de esta gente común, ordinaria, que lee su periódico, ¿no? Soñé, escribió un joven norteamericano, que estaba reparando nuestro tejado. De pronto, oí la voz de mi padre que me llamaba desde abajo. Me volví repentinamente para oírlo mejor, y al hacerlo, el martillo se me cayó de las manos, resbaló por el tejado en declive y desapareció por el borde. Oí un golpe fuerte como el de un cuerpo que cae. Todo esto en el sueño, ¿no? Terriblemente asustado, bajé por la escalera. En el suelo estaba mi padre muerto, con la cabeza ensangrentada, le había caído el martillo. Desesperado, sollozante, empecé a llamar a mi madre. Ella salió de la casa y me abrazó. No te preocupes, hijo, fue un accidente. Tú cuidarás de mí ahora que él no existe. Cuando me besaba, desperté. Y sigue diciendo en la carta, soy el hijo mayor de nuestra familia y tengo 23 años. He estado separado de mi esposa desde hace un año, no pudimos vivir juntos. Quiero mucho a mis padres y nunca he tenido dificultades con mi padre, pero él insiste en que vuelva a vivir con mi esposa y yo no podría ser feliz con ella y nunca lo seré. Campbell dice, este marido fracasado revela con una inocencia verdaderamente maravillosa que en vez de empujar sus energías espirituales hacia el amor y hacia los problemas de su matrimonio, se ha quedado inactivo en los secretos rincones de su imaginación, con la ahora ridículamente anacrónica situación dramática de su primera y única complicación emocional, la del triángulo tragicómico de la primera infancia, el hijo contra el padre por el amor de la madre. Al parecer, la más permanente de las disposiciones de la mente humana es la que se deriva de que de todos los animales somos los que nos alimentamos durante más tiempo del pecho materno. Los seres humanos nacen demasiado pronto, están incapacitados para enfrentarse con el mundo. En consecuencia, su única defensa frente a un universo de peligros es la madre, bajo cuya protección se prolonga el periodo intrauterino. De aquí que el niño dependiente y su madre constituyan, meses después de la catástrofe del parto, una unidad dual, no solo física, sino también psicológica. Cualquier ausencia prolongada de la madre causa tensión en el niño e impulsos agresivos correspondientes. También cuando la madre se ve obligada a oponerse al niño, provoca respuestas agresivas. De esta manera, el primer objeto de la hostilidad del niño es idéntico al primer objeto de su amor y su primer ideal, que a partir de entonces permanece como la base inconsciente
de todas las imágenes de felicidad, belleza, verdad y perfección, es el de la unidad dual de la Virgen y el niño, que se observa en todas las culturas. Eh, el infortunado padre es la primera víctima, pues, ¿no? El odio del niño se transfiere, la carga de agresión que estaba originalmente ligada a la madre mala o ausente, ¿no? Mientras que el deseo ligado de la madre buena, presente, nutricia y protectora, ¿no? Lo conserva normalmente ella misma. Esta fatal distribución infantil de los impulsos de muerte y del amor, tánatos y la libido, ¿no? Es la base del ahora célebre complejo de Edipo que Sigmund Freud señaló hace alrededor de 50 años, como la gran causa de nuestro fracaso como adultos en cuanto a comportarnos como seres racionales. Entonces, el complejo de Edipo, ¿no? Freud atribuye que todas las neurosis, ¿no? Se relacionan con el complejo de Edipo y que si nosotros somos afortunados si hemos logrado trascender el complejo de Edipo y tener una relación sana con nuestros padres, ¿no? Esto, por supuesto, es completamente inconsciente, ¿no? Nadie se da cuenta de esto, ¿no? Jamás nadie piensa eso, es un proceso inconsciente. Tanto en el hombre como en la mujer, que la mujer es ligeramente diferente, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, con esto, hermana Sonia, termino la exposición del psicoanálisis, que ha resultado demasiado larga porque el tema es muy complicado. Así es, Julito, gracias. Sí, los que tengan preguntas, este es el momento. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, te escuchamos. Sí, muchas gracias por la excelente presentación. Mi consulta sería cómo, qué recomendaciones se puede dar bajo el contexto de la teosofía para hacer consciente lo inconsciente y aún ser consciente de ciertas emociones que, de acuerdo a la presentación, por ejemplo, el miedo, reflejan pues esos problemas internos o que están ubicados en el subconsciente. ¿Cómo se puede trabajar bajo esas cosas? Por ejemplo, o sea, a través de la meditación es un ejemplo, pero ¿qué más otras cosas, recomendaciones se podrían dar bajo el contexto de la teosofía? Gracias. Ya. Bueno, lo que hemos hecho, Felipe, es exponer el pensamiento de Freud sobre el inconsciente, ¿no? Con la idea primero de saber qué decía realmente él, porque mucho se ha escrito sobre él que no es lo que él decía, ¿no? Entonces, él como dije, tuvo mucha publicidad periodística y entonces se han creado una serie de mitos sobre el pensamiento freudiano. Según Freud, existe un área de la mente inconsciente, que es un área donde están todas las cosas perversas y vergonzosas, ¿no? Que nosotros tenemos, y también las cosas que nos han pasado y que nos han formado o nos han deformado. Entonces, por ejemplo, una persona es muy agresiva, ¿no? Y es agresiva ante ciertos tipos de actitudes, pero no ante otras. Entonces, todo lo que sucede al individuo tiene una causa, ¿no? Todo lo que es notorio, lo que se nota en el comportamiento, en el carácter de la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Cualquier cosa que sea, ¿no? Tiene un origen inconsciente, ¿no? Por eso es tan importante que uno haya tenido la suerte de tener una buena infancia con
con una buena madre, un buen padre que nos hayan sabido educar adecuadamente, ¿no? Todas esas fallas, si es que ha habido fallas, lo vamos a pagar caro, porque se va a grabar en nuestro carácter, en la parte inconsciente de nuestra psique, y se van a reflejar en nuestra vida. Entonces, ahora la pregunta que tú haces es si uno puede ser su propio psicoanalista, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo, si yo mismo puedo hacer algunas cosas para psicoanalizarme y evitar que estas cosas den resultado? Hay algunas cosas generales que se puede hacer, ¿no? Cuando hablemos del budismo, vamos a ver que el budismo va a recomendar, entre estas cosas, lo que tú has dicho es la meditación, ¿no? Entre esas cosas es la meditación. Otra cosa sería el vivir alerta, ¿no? El darnos cuenta, ¿no? O sea, es la famosa frase, conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, que estaba en el pórtico de la entrada del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo, ¿no? El asunto es que conocerse a uno mismo no es fácil, ¿no? Entonces, Freud creó un sistema, un método, para hacerlo, con ayuda de alguien formado en esa disciplina, ¿no? Entonces, lo que nosotros podamos hacer, pienso yo, va a ayudar indudablemente. Vivir una vida alerta, tratar de vivir de acuerdo con principios éticos, en meditar, ¿no? Y ser cada vez más consciente, ¿no? Porque la idea del proceso del psicoanálisis es que la persona se vaya conociendo a sí mismo y vaya conociendo por qué es que actúa como él actúa, ¿no? Y hay cosas que uno no lo puede saber por sí mismo. Yo, por ejemplo, durante muchos años, ¿no? Durante muchos años, yo era una persona que llegaba tarde al trabajo, llegaba tarde a mis clases, de lo que sea, llegaba tarde a mis compromisos, a las fiestas, reuniones, a las citas, a todas cosas yo llegaba tarde. Era casi la regla general. Y yo nunca sabía por qué llegaba tarde, ¿no? Pero más o menos en los 40 y tantos años, quizás un poquito más, es que estudié la profesión de psicoanálisis, ¿no? A nivel ya profesional. Tuve que someterme a psicoanálisis yo mismo, ¿no? Como estudiante, los estudiantes de psicoanálisis tienen que psicoanalizarse. Y entonces, en el proceso psicoanalítico, porque es un proceso, descubrí y recordé algo que me había pasado cuando yo tenía 5 años. Cuando yo tenía 5 años, se puso en la época de moda el kindergarten, algo que trajeron de Alemania, ¿no? Entonces los chicos a los 5 años tenían que entrar al kindergarten antes de entrar a la preparatoria a aprender a leer y escribir, que eran los 6 años. Y entonces a mí, mi madre me matriculó y yo no quería ir y no me daba la gana de ir, ¿no? Porque a mí me gustaba jugar con mi carrito. Y entonces mi mamá llamó a mi tío, que era un hombre, era un escorpio de carácter muy feo. Y entonces mi tío, como yo no quería ir, me agarró, me jaloneó y me llevó a arrastras al colegio. Y yo me resistía y yo me agarraba, me acuerdo de la baranda de la escalera, pero mi tío tenía más fuerza y me jalaba. Y a la fuerza me llevó al kinder, ¿no? Y mi mamá miraba nomás. Y
Entonces, ¿no? Ese hecho traumático a los 5 años, yo estaba jugando, yo me acuerdo que estaba jugando perfectamente, y cómo me encantaba jugar con mi carrito. Y me arrebataron de ese momento tan feliz para llevarme al kinder, produjo un trauma, una decisión en mí, un golpe en mi psique. Entonces, inconscientemente, a partir de eso, parece que yo tomé una determinación inconsciente. Cuando hay cosas obligatorias que hacer, yo no puedo evitar, no tengo fuerza. Mi tío tiene más fuerza que yo y me lleva a la fuerza, ¿no? Pero sin embargo, yo voy a hacer una negociación. Yo voy a ir, pero voy a llegar tarde, ¿no? Entonces, cuando yo me alistaba para ir a trabajar o para la universidad, me distraía en una cosa, en otra, y el tiempo me ganaba, y yo llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Rara vez llegaba temprano, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una negociación. Yo hice una negociación inconsciente con la realidad, ¿no? Yo sé que tengo que trabajar, yo sé que tengo que estudiar, yo tengo que ir a esta cita, esto es un compromiso, esto es una obligación, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer, pero voy a llegar tarde, ¿no? Entonces, ese fue el trato que yo hice. Entonces yo, por supuesto, me olvidé de eso, porque tenía 5 años, y mi inconsciente lo guardó, y yo vivía mi vida y llegaba tarde toda la vida, ¿no? Una de mis principales personas que me reprocha eso es Edith, que está acá, que dice que yo siempre llegaba tarde a la cita, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿yo hubiera descubierto eso solo? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que uno no puede descubrir sin ayuda, ¿no? De un profesional competente. Hay algunas cosas que uno puede hacer, como te digo, Felipe, pero no se puede reemplazar al psicoanalista capacitado para hacer un conócete a ti mismo, ¿eh? Hasta cierto punto se puede, ¿no? Ahora, seguramente, según va avanzando el proceso de evolución y nuestra mente se va limpiando, ¿no? Vamos a ser más conscientes, por lo que nos dice el ocultismo es que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que no estemos dormidos, que estemos atentos, que sepamos por qué hacemos esto o por qué sentimos lo otro, ¿no? Entonces, el ocultista, a través del estudio, la meditación y la vida diaria, va tratando de vivir una vida atenta, ¿no? En ese caso, yo creo que sí se puede lograr lo que estoy diciendo, pero va a ser mucho más largo el proceso, ¿no? Y además el psicoanálisis en las cosas espirituales, yo creo que es mejor dejarlo, no acudir tanto a él, ¿no? Tenemos en el campo del ocultismo otras herramientas. Espero haber sido haber valido de algo lo que he dicho, Felipe. Gracias a Julio, gracias por tu excelente conferencia, como siempre. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado, a nuestros hermanos también de otros países hermanos que han tenido a bien asistir a esta conferencia. Muy agradecidos por eso.